Gracias por seguir con nosotros en este matutino Su Mundo y es momento de presentar nuestro próximo invitado que nos honra con su presencia, sobre todo tratar un tema, señores, que está en el ojo público, el tema de la Cámara de Cuentas. Y para ello tenemos al expresidente de la Cámara de Cuentas, Andrés Terrero, y le damos la bienvenida a este matutino Su Mundo. Qué placer tenerlo por aquí. Gracias, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Aquí estoy a la orden para Así ustedes, es, bueno, lo que ustedes quieran. Pero muchos temas que hay que hablar con usted. Bueno, aquí estamos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido a Multimedia Su Mundo, a este programa matutino Su Mundo. Mira, a propósito que se cae de la mata, como dice la gente, el Senado acaba de aprobar la ley orgánica de la Cámara de Cuentas. ¿Qué significa eso en este momento? ¿Cuáles son las implicaciones? Pero lo primero es que sí, la ley, ya es ley, pero falta la promulgación del Poder Ejecutivo todavía. Y nosotros habíamos pedido desde el 2007, cuando nosotros entramos en el 2006 a la Cámara de Cuentas, y del 2007 comenzamos a pedir que había que transformar la ley de la Cámara de Cuentas, la ley 1004, porque realmente efectivamente era inoperante. Se había hecho un avance significativo de la ley anterior a esta, pero ya se requería de una transformación urgente. ¿Cuál es el principal escollo de la ley actual? Todavía actual, porque todavía está vigente. Sí. En que el presidente de la Cámara de Cuentas no tiene facultades especiales ninguna para poder manejar la administración de la Cámara de Cuentas. Él es un voto más en todo. O sea, él es un mandatario del Pleno. La autoridad superior de la Cámara de Cuentas es el Pleno. Por lo tanto, un organismo colegiado de 5 miembros, el presidente lo único que tiene que hacer es decir lo que quiera y que voten. Y la mayoría se impone. La mayoría siempre tiene la fuerza, no siempre la razón. Pero evidentemente que había que transformarla para que sea igual a sus pares. Por ejemplo, todos los poderes del Estado y los poderes especiales del Estado, el presidente tiene funciones administrativas que la ejerce y lo que hace es que presenta al Pleno. En el caso de la Cámara de Cuentas no es así. Y la ley está claramente en que no es así. Por lo tanto, había que requerir una transformación. 2, había un bufete directivo nombrado por el mismo Congreso o el Senado de la República, que es el que nombra al final, o que escogen, diríamos una elección indirecta, donde se compone de un presidente, un vicepresidente y un secretario. Ese bufete directivo, según la ley actual, dice que debe durar, o sea, que puede ser movido cada 2 años. Movido significa que de los 5, usted le puede mover, así como movieron ahora a Eduardo Estrella, sí, que salió y sigue siendo senador, ¿verdad? Claro. Okay, igualmente así. Pero eso casi nunca ha ocurrido. Ocurrió creo en el 2004 o 2005, algo así. ¿Qué representaba esto? Un problema de ego interno entre los demás miembros en que decían, bueno, si hay una ley que dice que se puede mover al presidente o al bufete, vamos a trabajar para moverlo. Y eso lo que trae consigo es cizañas y inacción a lo interno de la Cámara de Cuentas, pensando en que el presidente va a ser culpable por las inacciones. Pero las inacciones son responsabilidad del Pleno. Entonces eso también afecta. También había un tema que el presidente firma los cheques con el vicepresidente o con el tesorero, o con el secretario, perdón. Pero no interviene en ninguna otra parte de la parte administrativa, valga la redundancia. Y indica esto, que si el presidente no está de acuerdo con esos dos, la operatividad de la Cámara de Cuentas no va a funcionar. Y muchas otras cosas más a lo interno de la Cámara de Cuentas que hacen imposible la gobernabilidad interna. Vemos que la Cámara de Cuentas ha sido siempre un escenario de escándalos. Sobre todo han acusado la pasada gestión de que la Cámara de Cuentas de ese entonces maquillaba las auditorías. Este gobierno actual, el PRM, cuando estaba en oposición, decía que iba a cambiar la Cámara de Cuentas, la imagen con los miembros del Pleno de manera independiente, etcétera, etcétera, pero estamos viendo todo lo contrario. O sea, vemos una Cámara de Cuentas que actualmente está arropada por escándalos, comenzando con su presidente, que es señalado por acoso, por maltratar a las miembros que están allí de la Cámara de Cuentas, ocultar auditorías, también supuestamente datos que no pueden basar, ¿verdad? En ese sentido. Y me gustaría saber su opinión, sobre todo de que él viene siendo hijo de un miembro del PRM y el vicepresidente también está relacionado con el PRM,
cuando el PRM decía todo lo contrario, que no podía tener una persona política allí. Sí. Discúlpenme que le alargar un poco, pero es para que nos haga una panorámica. No importa. Mire, lo primero es decir que la Cámara de Cuentas antes era un organismo anónimo. Sí. Balaguer lo usaba porque era importante para él, porque en la Constitución de la República se consigna que el informe anual de la Cámara de Cuentas es el que se usa como base para darle el descargo o no al Poder Ejecutivo. Es un organismo fiscalizador. Correcto, pero con ese informe que hace la Cámara de Cuentas anual, constitucionalmente, al Congreso, se usa para el descargo. Es como si fuera una compañía privada, no estamos aquí en un canal. Aquí tiene que haber un contable, un contador, una auditoría interna, después una auditoría externa, y viene lo que se llama el comisario de cuentas que ratifica o no, y hay que dar un descargo a la administración. Eso todo mismo, está bien. Eso mismo hace, Sí. No siempre debe estar bien, ¿eh? Eso mismo debe hacer el Congreso frente a la Cámara de Cuentas. Entonces era anónimo. A partir de la entrada de nosotros en vigencia, nosotros, que comenzamos con algunos temas internos y unos pleitos internos, y eso devino en el juicio político, la Cámara de Cuentas ya toma otra connotación pública. Y la gente habla de entonces los escándalos de la Cámara de Cuentas, y ese, diríamos, el conocimiento de la Cámara de Cuentas como entidad del Estado Dominicano, que comenzó prácticamente con la República. Entonces, cuando usted dice que el gobierno anterior, el gobierno actual decía que quería una Cámara de Cuentas transparente, que fuera independiente, que no maquillara las auditorías. Y que no maquillara la auditoría, y yo voy a hablar de ese tema. Entonces, yo no entro en tema político, vamos a lo técnico. Primero yo no creo que sea fácil hacer un maquillaje de una auditoría. Yo no creo eso. Para hacer eso hay que ponerse de acuerdo con mucha gente en todo el proceso, en todo el proceso, que es bastante largo el proceso. Usted puede cambiar en el pleno quizás un informe de auditoría, en el pleno, que se ponga de acuerdo todo, que eso no es tan fácil. Porque alguien va a decir, yo no estoy de acuerdo con eso y va a votar en contra. Pues en ese sentido, para que el público entienda, yo tengo entendido de que hay una auditoría y también hay una respuesta que se da aparte. Claro. Son dos documentos. No, pero es un documento. Es un documento, claro. pero hay uno que lo establece el Pleno, ¿verdad? Ajá. Además de la auditoría, Ajá. lo establece el Pleno. Por ejemplo, encontramos esto. Ese que al final encuentra. No. Tengo entendido, a ver, para que nos explique esa parte. Voy a parte. Eso es importante que la gente lo Exacto. conozca. Primero, el trabajo de auditoría lo hacen los auditores que se nombran al principio en el trabajo de campo. Ajá. Y tiene un equipo de supervisión, y un equipo de revisión, y tiene un equipo de control de calidad, y tiene un equipo que hay una comisión del Pleno, que es la comisión de auditoría. Ahí debe haber un miembro del Pleno en esa comisión, junto con el equipo de los auditores que estamos ahí. Eso revisan y terminan primero un informe en borrador. Ese informe en borrador, después que la comisión dice que está de acuerdo, se manda al Pleno en conjunto. El informe en borrador. Ese informe en borrador lo discuten en el Pleno, y si están de acuerdo con eso, si no están de acuerdo, verifican con los auditores de nuevo, si están de acuerdo, emiten, aprueban la emisión en borrador, que se le manda al ente auditado. O sea, al director, al ministro, lo que fuere. Ese ministro tiene unos días, que la ley vigente eran 10 días, ahora son 30 días, cuando venga la ley nueva, para hacer sus réplicas a ese informe. ¿Ok? Entonces él manda todo, yo no estoy de acuerdo con esto y lo otro. No estoy de acuerdo con esto, por esto. Este punto lo acepto, es así. Entonces, cuando llegue esa réplica, el Pleno tiene que mirar eso y pasárselo al equipo de auditoría para que revisen los argumentos con las evidencias que dice el ente auditado. Y entonces, bueno, pues concluyen que sí, no, y vuelve al Pleno. Y eso debería volver de nuevo al ente auditado para entonces al final emitir un informe final, para la redundancia, para que el ente auditado ya diga, mira, esta es la auditoría que hay y vamos a publicar en la página web. Yo nunca he estado de acuerdo en que, y nunca lo hice, en que cuando habían auditorías que tenían indicios de responsabilidades penales, indicios, porque la Cámara de Cuentas no es juez, no puede decir, aquí hubo un robo, hubo tal cosa, un desfalco, no puede decirlo. Hay indicios de responsabilidades penales, y que yo decía que cuando eso ocurre, lo que se hace, que es lo que hay que hacer, mandar al Ministerio Público esas auditorías para que el Ministerio Público investigue, corrobore o no si los indicios son ciertos. Y si son ciertos, ellos los mandan entonces al juez, que tiene la última palabra para verificar eso. Ahora, la Cámara de Cuentas actual, y creo que la anterior, publicaba esos informes en su página web. Y eso indica que entonces ya usted está condenado a priori por la sociedad dominicana de que usted ha cometido un delito, que no necesariamente todavía lo es. Y eso contraviene la Constitución de la República y el Código Penal. Porque usted no puede decirle a alguien que usted cometió un delito sin que todavía ha sido tipificado por un juez. Entonces, al final de cuentas,
yo creo, insisto, en que maquillaje es un término que se han utilizado y que se supone que si lo hay, los miembros actuales de la Cámara de Cuentas que tienen la responsabilidad de hacer eso, pues que lo saquen, que lo digan. ¿Por qué no lo hacen? Y si hay auditoría ahí en gaveta, ¿por qué no la sacan? Y yo he dicho inclusive, la Cámara de Cuentas y puede... si no puede le auditar. permiten sacarlo Pero de arriba, porque Janel dijo que él era un preso político. No, dijo del Pleno, dijo, no de fuera. Sí, del Pleno lo dijo, pero ¿y si de adentro le tiran la presión, o de afuera, o de las mismas autoridades del gobierno? Lorena, yo fui presidente de la Cámara de Cuentas. A mí nadie me puso presión nunca, ni yo tampoco la acepto, en ningún sitio. Pero eso es usted, que usted es un hombre serio, responsable. Pero son 5, señores. A los 5 le dieron presión, a los 5. Mire, el presidente puede estar en desacuerdo en todo, pero si la mayoría, son 3, vota por un voto. Claro, las señoras, sí, que son, yo no voy a decir que nadie es serio o no serio, son los miembros de la Cámara de Cuentas, que aprueben sacar los informes. Y el presidente no se puede oponer a nada si la mayoría está a favor. La mayoría, ¿eh? Y el presidente puede estar a favor también y sumarse a eso. Son 5 miembros. Sí. Entonces, ¿por qué no lo sacan? Sáquenlo. Si hay un problema de desprestigio, ahora en este momento, auditen. Ahora en este momento, emitan informes, el que sea. Doctor. Y yo inclusive dije, perdóname, inclusive dije que en este momento de ebullición, en lo que el Congreso, vamos a decir, la Cámara de Diputados, ha hecho muchas críticas fuertes, que se caracteriza por eso, porque quizás yo creo que es para poner en las memorias. Le hicimos juicio político, que eso fue lo que hicieron aquella vez, que no fue juicio, eso es entre comillas. Entonces yo decía, bueno, acá, bajo la jurisdicción de la Cámara de Cuentas está quién, auditar a quién, a todas las instituciones del Estado, sí, a todas, inclusive entidades privadas que hayan tenido algún vínculo con el Estado desde el punto de vista financiero, incluyendo el Congreso Nacional. Y yo decía, vayan ahora a auditen el Congreso, la Cámara de Cuentas, ahora. Ahora, vamos a ver qué es lo que están haciendo. Usted me está criticando a mí. Vamos a ver. Y no me puede decir que es represalia. No, yo tengo facultad para eso. Ok. No se va a ver tema político. Pero que vean lo que sea. Sí, no, lo importante es que tienen facultad para eso. La facultad, sí. No, mire, doctor, aquí se ha estado hablando de justicia independiente, pero cuando se habla de la Cámara de Cuentas, entonces dicen que alguien representa tal partido o cual partido. ¿Legalmente hay una descentralización o es verdad que los partidos políticos pueden sugerir sus miembros y meterlo ahí para estar en ciertos equilibrios políticos? Mire, ¿cuáles son, digamos, esos elementos? Mire. Y si la nueva ley lo contempla. No, pero mire, siempre la elección, eso es la elección, siempre la elección se hace en un ente político, que es el Congreso Nacional. Que primero, en la modificación que se hizo hace mucho a la Constitución de la República, se establece que es la Cámara de Diputados que hace las evaluaciones y remite una terna al Congreso, al Senado de la República, y ese es el que escoge. Pero ahí, esos que están ahí son políticos todos. Sí. Entonces va a ser difícil. Nace enferma de inicio. No, hace difícil. Los que están ahí ahora son políticos. Yo no sé, ni me interesa tampoco saberlo. Yo creo lo que yo creo es que tienen que ser profesionales. Claro. Y yo no he estado en desacuerdo en que los políticos no estén en funciones como esa. No. Lo que tú tienes que hacer es que tú se quitas el sombrero de político y entra como profesional ético. Pero ahí vienen las presiones, ¿no? Por parte del partido, del presidente. Si usted no se respeta, usted toma la presión. El profesional es usted. Y usted está empoderado con la posición. Le reitero, Lorena, Pedro. Marino, perdón. Óigame, Lorena y Marino. A mí nadie nunca me puso una presión. Y tampoco la acepto. Ni antes, ni durante, ni en el futuro. Aceptaría de nadie que sea contrario a lo que yo pienso como profesional. Yo soy un profesional de las finanzas. Y yo creo que la gente que tiene que hacer la cosa es bien hecha. Aquí estamos acostumbrados que el malo es el que denuncia la corrupción, no el que la cometen. Así no, es que la cometen. No puede ser así. Por ejemplo, usted decía que usted no acepta presión ni antes, ni durante, ni después. Incluso en el 2008 usted renunció porque usted dijo, no, espérese, mi nombre no se va a ver manchado. Pero renuncié después de haber ido al Congreso. Exactamente. Incluso le envió una carta al presidente del Senado en ese entonces, que pase, descanse, Reinaldo Pared Pérez, explicándole eso. Y después, junto con usted también, otros 2 jueces. O sea, para no verse manchado, que eso también dice mucho de usted. Ahora bien, ¿qué tanta presión recibe un presidente de la Cámara de Cuentas? Y en este caso, de manera profesional, me gustaría que usted me diera su valoración. Exactamente, su valoración con relación a Janel Ramírez. O sea, cómo él ha actuado, cómo usted ha visto su actitud,
realmente ha sido la correcta. No, de manera profesional, nada personal. Sí, yo siempre tengo mucho cuidado para valorar a un profesional, siempre, y respeto siempre, pero tengo calidad para decir cuando entiendo que haya algo mal hecho. Él es contador público, ha tenido experiencia, no tanta experiencia en firmas de auditoría internacionales, no tanta. He estado trabajando en el Estado, estuve trabajando en la Contraloría de la República, estuve trabajando en la Contraloría General del Estado, y creo que él hacia adentro se ha manejado, diríamos que, bueno, bajo las condiciones, pero él ha cometido algunos errores yendo a los medios de comunicación a plantear situaciones internas. Y los medios de comunicación no son para eso. Yo era presidente, trabajaba en medios de comunicación por muchos años y nunca fui a los medios a hablar nada de los problemas que estaban pasando en la Cámara. Y muchos amigos míos periodistas me llamaban. ¿Pero no hay problema? Yo, ningún problema. Yo soy un hombre de Estado. ¿Por qué tengo que decirlo? No, yo voy y lo dije en el Congreso, en el Senado, en el juicio político. ¿No valió de nada? Perfecto, pero yo cumplí mi rol. Ahora, el presidente tiene que ser objetivo, más objetivo, no criticar a sus pares, sino discutir a lo interno y que lograr, no porque sea el presidente y no porque haya falta de liderazgo, pues eso es un disparate lo que dicen en el Congreso. Usted no puede ser el líder de una institución que son mayoría. O sea, tú no puedes hablar, ¿quién es el líder? ¿Por qué ahora el presidente de la Cámara de Diputados no logró la otra tercera parte para conseguir el juicio político? Entonces, por eso no es líder. Alfredo Pacheco. ¿El líder? Sí. ¿Pero qué no considera eso? Entonces, lo mismo aquí decir, yo no conseguí que los 5 votaran a favor. No, bueno, cada quien tiene su criterio. Ahora usted debe tratar de lograr a lo interno, de que la gente entienda que esto es lo mejor, que esto es transparente, que esto es bueno para la democracia, ¿eh? O sea, que no puedo dar una valoración diferente a Hanner. Yo además yo no lo conozco a él. Gracias por seguir con nosotros en este Matutino Su Mundo. Como invitado hoy tenemos al expresidente de la Cámara de Cuentas, Andrés Terrero. Con él hemos hablado de interesantes temas sobre la situación que está atravesando la actual Cámara de Cuentas y sobre otros temas. Pero en el bloque anterior yo dejé una pregunta en el aire, como dice la canción. Sí, sí. Y es con relación a la actitud que ha tenido el presidente de la Cámara de Cuentas, Hanner Ramírez, hacia las por ejemplo, miembros del Pleno de la Cámara. Sí, por ejemplo, se expresaba hacia ella, le decía ratas, cucarachas, a veces iba, no les respetaba el tema también de los acosos hacia las empleadas, que por eso fue que vino la situación entre él y la secretaria de la Cámara de Cuentas, Tomasina, porque ella acudieron donde ella, y muy ella bien. Hace posición Mire, con relación a eso. Si yo doy una opinión sobre eso, estoy cometiendo un error personal. Primero, yo entiendo que eso ocurrió dentro, claro, ¿verdad? Eso lo revelaron las jóvenes, las señoras, ¿verdad? Entonces yo no tengo por qué creerle a un lado y a otro lado. Yo creo que ahí había que hacer, y fue lo primero que hice cuando comenzaron los escándalos, en que la Cámara de Diputados seleccionaba una comisión especial para ir in situ, hacer sus investigaciones, ver las grabaciones, las actas, y hacer su juicio en base a eso. El Congreso es responsable de todo lo que ha pasado, porque no han sido oportuno al investigar, al denunciar y a decir lo que había que hacer. No, ni siquiera el informe que ellos hicieron no habla de eso. Y debió hablarlo entonces. Claro, porque ella lo expresaba. Ahora, entonces debió hablarlo. Inclusive yo vi los informes que ellos sometieron, las jóvenes, 2 de las 3, sí, 2 de las 3, señora, al Congreso en relación a sus planteamientos con más de 1000 páginas, que también ellos tenían que verlo y considerarlo, y no lo hicieron. Sí, no tuvieron tiempo para leer. Bueno, pero tenían que tener tiempo porque esa es la responsabilidad de la comisión. O sea, no es un problema de que lo que me dijeron por ahí, no, sea responsable. Yo he dicho que el Congreso ha sido responsable de muchas de las cosas que han pasado en las últimas 3 cámaras de cuentas. Inclusive, este informe de la comisión dice que ellos violaron un artículo de la ley, lo que es el 32, que habla de que hay que crear una comisión de la propia Cámara, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores para trabajar el presupuesto de la Cámara de Cuentas. Eso dicen ellos ahora. Ellos no hicieron eso, pero ni los anteriores, ni cuando yo lo cumplieron. Y entonces eso no fue una falta de ellos. Yo hice una carta formal, señores, con tiempo, a las 2 cámaras, a los 2 presidentes, los tengo recibidos, pidiéndole, digan la comisión para trabajar en el presupuesto. Nunca ni respondieron. O sea, complicidad colectiva. En ese sentido, por ejemplo, con el tema de la Cámara de Diputados, tengo entendido, supuestamente,
que Rogelio Genao Hijo estaba interesado en llevar el juicio político porque él tenía interés en uno de esos cargos para su novia. Incluso también se hablaba, sí, tengo entendido que eso, sí, tengo entendido eso. ¿Pero él es casado? Supuestamente. No, Rogelio Genao Hijo. ¿El hijo no es casado? El hijo, bueno, que yo sepa, Sí, no. sí, él es casado. Esas son de las cosas que se han Sí, dicho. él es casado. Son muchos chismes. Y también se ha dicho también, por ejemplo, de que el gobierno incluso ha negociado, o supuestamente, con la senaduría, en este caso, como el presidente del partido, se me pasó ahora mismo. Eduardo Estrella. No, el presidente del partido, Paliza. para la senaduría, Dios mío, se me fue ahora mismo, Marino. Bueno, esta pregunta se la voy a hacer entonces porque ahora mismo se me acaba de ir el nombre, el con quien actualmente el partido está negociando para llevarlo como senador, que incluso el presidente de un partido, bueno, decían que también estaban tratando de que llevar a la esposa de él como presidenta de la Cámara de Cuentas. Mire, todo es... Guillermo Moreno, gracias. ok, Guillermo Moreno. Y disculpe que se me... No hay problema, no hay problema. Mire, todo eso es bla, bla, bla. Sí. La gente dice y hace y todo eso. Hay que ver primero las causas, la responsabilidad. ¿Quién es responsable de que pudiese ser eso cierto? La propia Cámara de Cuentas. Hay que hacer el trabajo bien. Ponerse de acuerdo. No es todas. Entonces, todas esas conjeturas las hacen porque lo llevaron ahí. Miren, el país funciona y debe funcionar adecuadamente. Y si usted va a negociar para llevar a Guillermo Moreno o a Jorge Subero Isa o a qué sé yo quién, bueno, veremos lo que pasará. Cuando ya no hay tiempo, señores, la Cámara de Diputados no va a conseguir la 2/3 parte. Hay que esperar que esta Cámara de Cuentas termine su año y pico que le queda. Que trabajen con tiempo para identificar. Lo primero es que la comisión que se nombra para escoger los miembros de la Cámara de Cuentas no es la razonable, no es la oportuna, no es la preparada. Eso deben verlo ellos claramente. Y yo publiqué un artículo hace unos años diciendo qué había que hacer en la Constitución de la República para modificarla, para crear diferentes áreas para poder conseguir objetividad en la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas. Ellos entrevistaron como a 300 personas. Sí. De a 300 personas cogieron 5. Sí. Y yo le puedo decir a usted que allá había más de 25 que tenían quizás más calidad, más entrenamiento, más experiencia y mayor credibilidad moral frente a la sociedad que puedan ser miembros de la Cámara de Cuentas. Bueno, pero el presidente hijo de un miembro del partido, imagínese. Eso no tiene nada que ver. Sí, tiene que ver, porque en este caso... Sí lo es, yo no sé si es así. Señor Andrés, en este caso sí, mire por qué. Porque las autoridades decían que ellos iban a designar personas que no tuvieran relación política en ningún sentido. Perfecto, pero, eso no tiene nada que decir lo que usted dice, si es político. Pero perdón. Pero en este caso por el discurso del gobierno. Déjeme decir, perdón, eso debieron haberlo dicho antes, cuando estaban entrevistándolo, nadie lo dijo. Pero, además de decirle algo, y voy a hablar un poco a favor de Abinader en este tema. El presidente dijo que quería fortalecer la Cámara de Cuentas, ¿te acuerdan? Y que quería hacer una entidad apolítica. Bueno, vamos a suponer que el Congreso no lo hizo, vamos a suponer así, y que siempre hay complicidad política. Pero el presidente aumentó el presupuesto significativamente de la Cámara de Cuentas. Significativamente. Y el año 2020 o 21 tenía 1.600 millones de pesos la Cámara de Cuentas. El año 2022 le asignaron casi 1.500 millones de pesos a la Cámara de Cuentas. Eso fue una subida significativa, que quizás, si ellos llevaban a casi 1.000 millones, era mucho. Cuando yo estuve, en el 2008, hicimos un presupuesto por 1.100 millones de pesos, sustentado y presentado a la prensa con todos los argumentos, y nos dieron 354 millones. O sea, eso fue el 2008. O sea que realmente, si es por dinero, tienen dinero. De hecho, ustedes pueden ver los estados financieros auditados de la Cámara de Cuentas que tienen dinero en efectivo y en inversiones porque les sobró. Eso es insólito. Una entidad que necesita recursos humanos calificados, pagar mejores salarios, infraestructura, tecnología y muchas cosas más. Con recursos. Y lo tiene. Pues trabajen, hagan eso. Mire, en la nueva ley, estamos hablando de la ley 1004. Esa es la vigente. La vigente. Pero ahora hay una nueva que se aprueba. Entonces, ¿qué novedades? Si no sé si conoce la ley. Claro, claro. Yo trabajé. ¿Cuáles son las novedades que trae esta que quizá puede evitar
Sí, sí. cosas que pasaron en la otra. Por ejemplo, cuando un equipo dice que ellos prefieren que alguien desde fuera venga a moderar ahí a lo interno, hay una locura, ¿no? Entonces, eso, mira, muy buena pregunta esa. Primero voy a comenzar por la última, porque es más importante. Lo que han dicho los periódicos, los medios de comunicaciones, no es cierto. No es cierto. No ha perdido la objetividad ni la independencia de la Cámara de Cuentas en ningún momento. Lo que dice ese artículo, que es, si mal no recuerdo, el artículo 60, creo, si mal no recuerdo, es que, voy a hacer memoria, que en cuanto a auditoría interna y procesos de calidad de la propia Cámara de Cuentas, esta puede ser auxiliarse de organismos pares a nivel internacional para verificar que la calidad se aplique adecuadamente conforme a las mejores prácticas internacionales. ¿Quiénes son los organismos pares? Otras cámaras de cuentas. La Cámara de Cuentas de Brasil, la Cámara de Cuentas de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Igual como se hacen las firmas de contadores públicos independientes. Yo fui socio de auditoría de Ernst & Young a nivel mundial. Y esas firmas lo que hacen es que viene otra firma de fuera a revisar el trabajo que yo hice. Pero no el trabajo que estoy haciendo, no. El que hice. En este caso sería que, vamos a suponer, la Cámara de Cuentas de Brasil viene a revisar un trabajo de auditoría que hizo la Cámara de Cuentas hace 2 años atrás para asegurar de que se cumplieron los procesos de calidad y de control, auditoría, en base a las normativas internacionales. Eso no tiene nada que ver con la fecha de la independencia. Primero, es un error conceptual de origen de los medios de comunicación y de lo que hagan eso, porque no lo han entendido. 2, al principio dijimos que la ley modificada ayuda a viabilizar la situación operativa en la Cámara de Cuentas. Y yo entiendo que darle facultades al presidente, no a Janel, al presidente, el que sea, administrativas, para hacer cosas lógicas, no ilógicas, porque las ilógicas el Pleno las va a cuestionar, para que avance. Cambiar que ya no haya un bufete directivo, sino que haya un secretario auxiliar independiente del Pleno, el secretario va a ser fuera del Pleno, que las firmas sean diferentes, con una persona administrativa, y que realmente efectivamente se den plazos para emitir los informes de auditoría. Porque muchas veces se cumplen los cumpleaños a las auditorías. Sí. Y se lo celebran los cumpleaños. Feliz cumpleaños, este trabajo. O sea, no tiene sentido ahora. Y no es el caso de ahora, de Janel, sino de antes también, incluyendo la Cámara de Cuentas de Andrés Terrero. Yo soy objetivo. Sí. Y además profesional. Una pregunta. Cuando hablamos de un juicio político, ¿cuáles serían las sanciones que enfrentarían en dado caso los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas? Porque tengo entendido que una de las sanciones que durarían hasta 10 años fuera del Estado como servidor público. Háblanos un poquito con relación. Mira, la sanción mayor es la inhabilitación por 10 años para trabajar en el Estado. Es fuerte eso. Muy fuerte, muy fuerte. Pero si hay razones serias, debería ser lo lógico, ¿verdad? Claro. Porque usted no debería participar. Igualmente como la ley limita a ser miembro a personas que tengan tales y cuales cosas, lo dice la ley. El juicio político en República Dominicana hay un concepto equivocado y por eso también hay que tomar nota de que en este caso el juicio político no podrá ser hecho. Y yo lo dije desde el primer momento. No procede. No a esta Cámara, no. A la Cámara que fuere todavía. Porque la Constitución de la República del 2010 es una constitución garantista de los derechos fundamentales. Y falta una ley que esa Constitución establece que se haga para el procedimiento del juicio político. No está hecho. Y entonces, si pasa esto de que usted condene e inhabilite por 10 años a uno de esos 5 miembros que son quizás inocentes, esos van a ejercer su derecho de defensa y van a someter al Congreso y a todo lo que el mundo se metió en el medio. Yo dije, eso, tengan cuidado, señores, porque cuando yo fui presidente no había una constitución garantista. Y a mí me obligaron a renunciar después que yo participé en el juicio, pero yo pensaba demandar. Pero dije, ¿para qué voy a demandar si no va a tener ganancia de causa? Porque el Estado no me da garantía de nada. Lo dejé tranquilo. Y el tiempo lo cura todo. Y decía Fidel Castro, la historia me absolverá. Y ahí están las cosas. Y lo que yo pedía en el 2008, señores, estamos en el 23. Se están tratando de realizar algunas ahora. Y falta una fundamental, que es, y no quiero que me digan que yo quiero hacer eso, cuando se vaya a modificar la Constitución de la República, que lo van a hacer en un momento, para lo que sea, incluyan modificar los temas de la Cámara de Cuentas, en cómo se eligen, a quién se elige y por qué periodo se eligen. En Estados Unidos, el presidente de la Cámara de Cuentas, que se llama de otra forma, el CIMIL,
dura 15 años. 15. 15 años. En Puerto Rico dura 10. Y eso es bueno. Sí, es bueno, porque lo que pasa es que si tú lo haces mal, hay procedimientos para sacarte. Una inamovilidad durante 15 Sí, años. te Porque eso pasa periodo de gobierno. Pero si lo hace mal, lo pueden... Te sacan, Ya, está. claro, ahí está el juicio. Sí. Igual en otros países. Y además, la figura mía, lo que yo representaba era, lo que yo planteaba era, que no fuera un organismo colegiado, sino unipersonal. El auditor general de la nación. Una persona, con un equipo de técnicos bien pesado de la profesión. Y usted verá que va a funcionar bien, como funciona en ¿Se Argentina. depolitiza? Claramente. Y además la forma de cómo escoger a esa persona. Claro. Que califiquen. Yo lo escribí todo, se lo voy a mandar a ustedes. En el 2009 yo escribí 2 artículos que decían mis aportes a la reforma constitucional sobre el tema de la Cámara de Cuentas. Pero nadie me hizo caso. Aquí la gente no hace caso de nada. Quizá el próximo gobierno le haga caso. Bueno, ojalá que hagan caso. Yo creo que en la vida hacer caso siempre es importante. ¿Cuál va a ser el próximo Nosotros, gobierno? El próximo. bueno, el próximo. El próximo. Sí, porque ahora estamos en un programa, ¿verdad? Sí, no, sí. No caen en gancho en ninguno de los dos. No, pero que es el próximo es el próximo. Sí, el próximo. Ya el este no próximo. da tiempo ya. No. El próximo. No. Bueno, señor Andrés, en ese sentido, por ejemplo, nos gustaría que usted nos explicara al público la importancia de que el Estado tenga un organismo fiscalizador como la Cámara de Cuentas. Sobre todo también que asegura el tema de la transparencia y si realmente existe la transparencia en la actual gestión del presidente Luis Abinader. Mire, la palabra transparencia, la palabra transparencia significa que usted diga todo lo que hace. No se dice todo lo que se hace. Primero, en el tema de la Cámara de Cuentas es fundamental el organismo. Es el control del control. Oigan bien, el control y además el control de todos los poderes del Estado. De todos. Todos. La Cámara de Cuentas es un suprapoder. Está por encima de todo el mundo y nadie lo puede mandar. Sí. Nadie. Audita el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los ministerios y cualquier entidad ONG que reciba fondos públicos. Es obligatoria. Juan Pablo Duarte fue el primer que hizo el primer informe de la Cámara de Cuentas, que se le considera como el primer contador público de la República Dominicana. La rendición de cuentas. Acuérdense que él hizo un listado de lo que gastó en la batalla y eso. La rendición de cuentas es fundamental. La Cámara de Cuentas es fundamental para el organismo del Estado Dominicano, para su democracia y para su transparencia. Porque la gente cree que la democracia nada más lo maneja la Junta Central Electoral. No. El uso de los recursos públicos es fundamental, tan fundamental. Para el tema de la democracia la asegura totalmente. Claro. Entonces, por eso tiene que tener una Cámara de Cuentas independiente, pero profesional, apegada a esos principios morales y hacer su informe oportunamente. Porque usted ve, la auditoría que sale ahora es de 5 años atrás. Es verdad que la corrupción no prescribe, pero sí hay corrupción. Claro. Y si se demuestra que hay corrupción. Entonces, la Cámara de Cuentas tiene que jugar un papel importantísimo para la democracia y además para que la gente pueda confiar en ella y ver que sus informes publicados... El país no confía en esa Cámara de Cuentas. Pero miren, yo le digo a ellos ahora mismo, aunque ellos saben... En esa ni en la pasada ni en la de ahora. No ha habido confianza en la Cámara de Cuentas. Yo lo que le digo a ellos ahora, olvídense del tema de la confianza que la población genera hacia ustedes, la desconfianza. Trabajen su auditoría y publiquenla oportunamente. Y esa confianza puede venir de nuevo cuando la gente vea que los informes son satisfactorios y que lo que el Ministerio Público haga con esos informes de auditoría lo hace porque es real y efectivamente comprobable, no porque tú quieras dañarle la imagen a alguien en particular. Pero Janel, ¿usted cree que realmente pueda llevar a cabo esa auditoría? Bueno, pueden llevar la de la pasada gestión del PLD, pero que no es él. Pero ¿usted cree que él pueda llevar, él y el pleno de la Cámara de Cuentas del actual gobierno? Claro que sí. Cuando él es hijo de un PRMista. Es que yo no sé si es ¿Y el hijo. vicepresidente también está relacionado con el PRM? No, él es de Participación Ciudadana. Supuestamente. No, supuestamente no. Supuestamente. No, Mario Fernández, Participación Ciudadana. Supuestamente. Participación Ciudadana. Claro. Pero eso no importa. No importa, señores. Tiene que ser objetivo. Y la historia se lo va a cobrar si no lo hacen. Lo va a así. Y además, que sea hijo o no de un miembro del partido, tú debes ser independiente. Tú vas a auditar no puede ser objetivamente. independiente, señor Terrero, porque que él, o sea, en un sentido no lo va a hacer. Y más ahora como él se ha portado, lo digo por él. Lorena, ¿qué ustedes creen? Yo no soy el entrevistado, yo no soy el que estoy entrevistando aquí, pero ¿qué ustedes creen del Tribunal Constitucional, por ejemplo? ¿Qué opinión tienen ustedes? Una opinión sencilla. ¿Vale la pena el tribunal? ¿Ha hecho un buen trabajo el Tribunal Constitucional? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Pero en el le pregunto y me respondo, pero en el caso de que yo estoy hablando. Sí, claro que sí. ¿Por qué yo digo? Porque Milton Rey Guevara era vicepresidente del PRD, ¿o no?
Sí. activo en el momento en que entró Sí. y ha hecho un buen trabajo. Sí. Entonces, el problema de objetividad no es que usted sea o no sea pariente o miembro de un partido. Sí, pero en el caso de él ha mostrado todo lo contrario. Y no tengo nada en contra En el caso de Janel. Ha mostrado todo lo contrario. ¿Pero por Entonces, qué? por La eso, pregunta es por que- su comportamiento, por todo lo que él ha hecho. O sea, Sí, pero- ha sido totalmente diferente. Porque usted pertenecía a un partido, usted es político, No, yo- pero usted no, hizo, no, yo no usted estaba en el hizo partido. bien, usted hizo No. bien su trabajo. Sí, sí. Eso es lo que le No, yo quiero soy- decir. Yo soy amigo personal de Leonel Fernández. Pero ok, No, pero mi- lo hizo bien su Ok. trabajo. Ok. En el caso de él, yo insisto, por ejemplo, es hijo de una persona del PRM. Eso no quiere decir que tú no Lorena, hagas mal tu Lorena, trabajo pero o no. no te dejes afectar el criterio. Pero no, el puede- criterio no, porque sino puede decir a alguien hablo algo, de la mira, bandera del gobierno pero en puede, ese sentido. pero puede ser independiente. Yo no creo que sea esto. Además, no es Yo no él. lo creo es que por no la es una forma en que lo ha persona. pasado. En la Cámara de Cuentas hay 5 personas. Las 3 señoras son independientes. El colegiado. Pregunto, las Lamentablemente. 3 señoras son independientes. Tengo entendido, Que sí, en que el sí. caso de Tomasina, que No, le vamos a decir- entrevisté esta semana, vamos a decir que las tengo 3 entendido que es independiente. Entonces vamos a decir que las 3 son independientes. Las 3 son mayoría. Y nada más hay que votar. Ya. Es un organismo colegiado, hay que votar. Cuando el presidente dijo que era un preso de confianza del Pleno, no puede ser. Jamás. ¿Sabe que usted tiene en un organismo colegiado? Su voto. Voto en contra y lo va a solicitar por esto, y más nada, y lo deja ahí. Oye, me olvídese que cuando venga a revisar, pero este señor votó en contra de esto. Ya. Más nada. Más nada. Las 3. Entonces hay una corresponsabilidad ahí. Claro. Si las 3 señoras, que yo no la conozco alguna de Sí. cerca, pero señores, hagan entonces su trabajo. Sean objetivos ustedes mismos. El Pleno no lo puede manejar el presidente. El Pleno no. Entonces voten a favor de emitir los informes. O sea, que, mira, hay un informe, por ejemplo, que a mí me interesa muchísimo, que es sobre la Cruz Roja Dominicana. Sí. Hay una auditoría de la Cruz Roja Dominicana de la gestión de la señora Ligia Lerut. Y hay un borrador interesantísimo, con muchos problemas. No ha salido. Yo creo, sáquenlo. Para que la gente vea si lo que Andrés Terrero, como tesorero de la Cruz Roja que decía, era mentira o verdad. Sáquenlo. Sí, sí. Y veremos. Se Y también a las autoridades también que se acaban de reelegir, también que hay un tema también ahí que podemos también verificar en cualquier estamento. ¿Se podría aspirar finalmente de que el país pueda darse un día una Cámara de Cuentas parecida a lo que pudiera ser la justicia independiente, el Ministerio Público? No, pero ¿cuál es la justicia independiente? No dicen, Bueno. por eso dice así. Ok. Pero que la gente tenga la sensación de que no está mediatizada por mandatos partidarios. Porque lo que pasa es, Marino, la justicia, el Ministerio Público no puede ser independiente, porque es un organismo que depende del Poder Ejecutivo. Sí, ese Eso es así, ¿eh? es un hándicap. Para comenzar. Claro. Aunque tú digas, bueno, doña Miriam, excelente, la felicidad, pero no es independiente. No la nombra el presidente. Ahora, cuando hagan la modificación constitucional, que yo creo que eso tampoco va a pasar, ahí entonces podríamos decir, bueno, independiente, ¿y cómo se escoge esa persona? Exacto. ¿Cómo se escoge? Sí, la Cámara de Cuentas, esperamos que en el futuro tengamos eso. Pero ¿cómo se va a lograr eso? En la transformación en la Constitución de la República. Cuando vayan a hacer eso, vamos a hablar de nuevo nosotros 3. Entonces habrá que despolitizar las Total. instituciones. Bueno, está bien. Si queremos tener instituciones que Y tenemos sirvan. mucha gente seria que no son políticos Exacto. y capaces. Sí, sí. Yo creo que así se puede. Wow. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Usted cree que puede haber arreglo en la Cámara de Cuentas? En esta, ellos tienen que arreglarse. Sí. No que sí puede haber, tienen que arreglarse. Sí, no hay tiempo ya. Oye, pero además, no son inteligentes. Sí. Deben ser inteligentes. Entonces, señores, si nos dieron una oportunidad de un año y algo, vamos a ponernos, mira, vamos a ser enemigos todos, pero amigos en el trabajo. Oiga bien, ¿eh? No nos hablemos de nada personal, ni nos sintemos, ni comemos juntos, ni nada de eso, ni cenamos, ni bebemos un trago, ni nada. Pero aquí vamos a cumplir el error que nos puso la sociedad dominicana. Tienen una oportunidad, aprovechenla. Auditen, busquen los informes de auditoría, saquen la auditoría. Si ustedes entienden que hay auditoría que se llama maquillada, sáquenla y díganlo por qué. ¿Por qué usted dice que el Ministerio Público no es independiente? Porque no puede serlo, porque todavía es un organismo que depende del Poder Ejecutivo. ¿Quién lo nombra? El presidente. Entonces, Pero Miriam Germán, una mujer. pues yo no estoy hablando de Miriam Germán, estoy hablando del Ministerio Público. Pero el Ministerio Público actúa de esa es la acuerdo Procuradora a la General. cabeza. No, esa es la Procuradora General. El Ministerio Público es más que eso. Es la estructura, Es más el que eso. sistema. Sí, señor. Bueno, Andrés Terrero, gracias por haber estado con nosotros. Usted nos ha dado cátedra hoy aquí. Conversando con ustedes, aquí conversando con ustedes. Lo esperamos de verdad que Ahora, vuelva pronto por aquí con Cuando nosotros. ustedes Ha sido un quieran, honor.
Yo tenía un tiempo que usted me ha llamado, yo tenía muchos Sí, compromisos, no, estaba no con un se tema de la preocupe. Cruz Roja Dominicana. Pero valió la pena. Sí, sí, sí. ¿Verdad, Marino? Que No, valió la no. pena tenerlo aquí. Estamos a la orden. Gracias, de verdad. Gracias, Marino. Una cranioteca, ¿no? Pero Hablando de muy. información. Y ustedes, amigos, no se muevan. Vamos a una breve pausa comercial.